Y siempre tenemos una opinión y una manera de meternos y de dar nuestra idea. Siempre, no sé si a ti te pasó cuando ibas creciendo, para ti tu familia era el estándar de una familia normal, ¿verdad? Y veías, aunque fuera una familia que había un padre ausente o una familia que había maltrato emocional, tú decías, bueno, este es el estándar de una familia normal porque aquí es donde yo vivo. Y a veces tenemos esa idea. ¿Y qué pasa? Cuando ves a otras familias donde están los dos papás, hasta se te hace raro. Ay, qué familia tan rara. Tiene los dos papás ahí. Cuando tratan bien al hijo, a tu amiguito, y dices, ay, ¿por qué lo tratan bien? O sea, eso es raro, ¿verdad? Lo van a chiquear mucho, lo van a volver muy delicado al niñito. Y estamos metiendo siempre nuestras opiniones porque ahí es como hemos crecido. Y consideramos muchas veces nuestra opinión como la opinión correcta y todas las demás opiniones están mal. Eso es prejuicio. A nosotros nos pasó cuando nacieron nuestras hijas. Siempre nos decían cómo educarlas, cómo vestirlas, cómo alimentarlas, cómo bañarlas, cómo limpiarlas, cómo todo. Nos decían de todo y siempre todos tenían la razón. Y si no lo hacíamos como ellos nos decían que lo hiciéramos, estábamos mal. Cuando están embarazadas, ¿no? Siempre hay alguien que te va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cómo dormirte, cómo bañarte, cómo de todo. Al hombre, ¿qué es lo que nos dicen cuando nuestra esposa está embarazada? ¿Qué te dicen? A todos nos dicen eso. Duerme bien, porque va a llegar el momento en que no vas a dormir. Hermano, yo dormí 7 de los 9 meses y no me ayuda nada. Estamos tú igual, o sea, tú te cansas igual. No porque duermas tanto vas a decir, listo, ya estoy listo para 10 años de mi hija desvelado. Claro que no. Al contrario, te da más sueño, ¿no? O cuando te vas a casar o cuando vas a comprar un carro, siempre hay opiniones, hermano. ¿Y sabes qué? El problema no es tener opiniones diferentes, realmente, sino cuando imponemos nuestra opinión y juzgamos a los que no piensan como yo. Pensemos, hablando de nuestra iglesia, ¿qué pasa cuando una persona no se viste de acuerdo a lo que tú crees que es correcto? ¿Qué pasa cuando una persona escucha música que tú consideras que no debería de escuchar? ¿Qué pasa cuando una persona viaja a un lugar que tú consideras que es pecaminoso? Ay, el hermano se fue a Las Vegas, la ciudad del pecado. Me invitan cuando vayan, hermanos. O cuando opinas sobre lo que otra persona toma o lo que otra persona come o etcétera, ¿no? En cuanto a esto, ¿cuál es tu actitud? ¿Es tu actitud de opinar criticando o edificando? ¿Es tu actitud de juzgar o ayudar? ¿Cómo es nuestra actitud? Quiero que abras tu Biblia en Romanos 14, por favor. Romanos 14, versículos del 14 al 23. Es un pasaje largo, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico. Romanos 14, del 14 al 23, si lo tienes ponte de pie y léelo conmigo. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 60, te voy a pedir que si tienes esa versión la leas conmigo. Si tienes otra versión, bueno, nada más sígueme con tu vista. Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 14, versos 14 al 23. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilita. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba,
Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Vamos a orar, Señor. Amamos tu palabra, Señor, y porque amamos tu palabra, la queremos vivir. Ayúdanos, porque es algo en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. El poder seguirte, el poder vivirlo, Señor. Así que necesitamos de tu ayuda, como la necesitamos desde el momento en que tú nos salvaste hasta hoy, hasta que vengas por nosotros. Te pedimos que seas tú proveyendo, Señor, una buena actitud, tú proveyendo un buen sentir al momento de hacer las cosas. Que seas tú glorificándote, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, Señor, y que todo esto que estudiemos el día de hoy nos impacte, nos cambie, Señor, para bien, y que todo sea para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Vamos a ir leyendo así la Biblia. Te voy a pedir que no la cierres. Tenla ahí en Romanos 14. Y fíjate cómo comienza Pablo en el verso 14. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús. Quizá tú te estés preguntando en este momento, bueno, ¿por qué Pablo comienza de esa forma, no? ¿Por qué introduce con esto? Bueno, esta frase viene a ser importante por lo siguiente. Número 1, Pablo primeramente afirma que tiene conocimiento de lo que va a decir. O sea, no es algo que se le ocurrió en ese momento, no es algo que solamente quiso decir por decirlo, ¿sí? No hablar por hablar, sino que ya tiene un conocimiento de lo que va a expresar. Número 2, nos dice que ha sido Pablo convencido, ¿sí? O persuadido, por eso dice él, confío. ¿Sí? Entonces él ya tiene conocimiento, él ha sido convencido. Y número 3, tanto ese conocimiento como esa convicción que el apóstol Pablo tiene, nos termina diciendo que es en el Señor Jesucristo. O sea, él lo que está diciendo y él de lo que está convencido viene de parte de Dios. Toda la autoridad que Pablo está a punto de decir viene de Dios. No viene de él, que a él se le ocurrió. Por lo que vi y vi cómo actúa la iglesia, por eso es que yo creo esto. No, ese conocimiento y esa convicción viene del Señor Jesucristo. Dice Pablo, yo tengo el conocimiento y he sido convencido de que, ¿qué sigue diciendo? Nada es inmundo en sí mismo. En el contexto del apóstol Pablo, las tradiciones religiosas consideraban ciertas comidas como impuras o como inmundas. Recordemos que en ese tiempo había religiones diferentes, las cuales tenían tradiciones y costumbres, que había ciertas comidas que no podían comer, ciertas bebidas que no podían tomar, y con todo eso, con todo ese trasfondo, llegaron a la iglesia de Roma, y empezó a haber conflicto entre ellos, comenzó a haber división entre ellos, y decían unos que sí podían comer, otros que no debían comer, y traían esa carga de conciencia cuando llegaban a la iglesia y decían esto es correcto y esto no es correcto. Traían esa conciencia que les estaba a ellos diciendo que sí y que no, ¿sí? Y Pablo aclara de primera mano diciendo que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo, nada es impuro por la obra de Cristo que ha puesto fin a las limitaciones. Los que estamos en Cristo, hermano, quiero decirte una cosa. Él ha puesto fin a las limitaciones y tú y yo podemos disfrutar a través de su obra, de toda comida, de toda bebida, de todo lugar, siempre y cuando glorifique a Dios. Siempre y cuando glorifique su nombre. ¿Recuerdas lo que dice el verso 6 de este mismo capítulo? Si lo tienes ahí abierto, dice Romanos 14:6. Los que adoran al Señor un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos, también quieren agradar a Dios, al Señor, y le dan gracias a Dios. O sea, todo lo que hacen está bien. ¿Por qué? Porque lo hacen para Dios, lo hacen honrando al Señor. Dios nos está dando la oportunidad de hacer de todo, siempre y cuando tú y yo glorifiquemos su nombre con lo que hacemos. Si me visto de cierta forma, tengo que hacerlo glorificando a Dios. Si participo en ciertos negocios, por así decirlo, en cualquiera puede ser, siempre y cuando este negocio vaya a glorificar a Dios. Todo lo que tome, todo lo que coma, a donde vaya, siempre tener esto en mente. Tengo que hacerlo con fe y para glorificar a Dios.
Ahora, Pablo nos va a hablar de una excepción. Hay una cláusula aquí en este versículo 14. Hay una cláusula que no está en letras chiquitas, está en letras negras, ahí en tu Biblia. ¿Sí? Sigue diciendo el verso 14. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Volvemos a entrar en este tema de conciencia, el pensamiento que genera tu percepción de lo que es correcto y lo que no es correcto. Si tú piensas que no es correcto comer cierta comida, ¿qué dice aquí? Para ti se vuelve impuro, ¿sí? Y más aún, si piensas, escucha bien, si piensas que algo es impuro, aunque no lo sea, y aún así participas de esto, para ti se vuelve pecado. Pablo más adelante va a tocar este punto a fondo. Pero al creyente maduro, hermano, por así decirlo, al creyente maduro, Cristo le ha dado libertad en él, libertad para glorificarle primeramente o lo principal, ¿sí? Y libertad para darle gracias por su provisión sin ninguna acusación de conciencia. Pregunta, ¿tú puedes recibir cualquier tipo de alimento en tu mesa, el que sea, darle gracias a Dios por esa provisión, sea la que sea? Si es así, es porque Cristo te ha dado libertad para hacerlo y una conciencia limpia para participar de eso, de lo que Él nos ha dado. Si a ti no te acusa nada y puedes disfrutar de todo, es porque Cristo te ha dado esa libertad. Pero, versículo 15, comienza diciendo Pablo, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué? Ya no andas conforme al amor, dice Pablo. En otras palabras, tu libertad no es mayor que la edificación de tu hermano. Tenemos una libertad inmensa, pero esa libertad no es mayor que la que edifica a tu hermano. Pablo nos está advirtiendo que esa libertad tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? El límite de tu hermano débil en la fe. Nos está diciendo que nuestro estándar de libertad se debe de nivelar al estándar de tu hermano que es débil en la fe. Y todo esto es por amor. Primero que nada es necesario que tú y yo consideremos el amor los unos a los otros dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y si sé que lo que voy a comer perjudica a mi hermano, ahí está mi límite. Si sé que lo que voy a beber perjudica a mi hermano, ese es mi límite. Si sé que a donde voy a ir de viaje, voy a visitar, afecta la fe de mi hermano, ese es mi límite. Si nosotros cruzamos ese límite, dice Pablo, ya no andamos conforme al amor. ¿Por qué es importante esto? Recordemos lo que mencionó versículos atrás en el capítulo 13, verso 10. ¿Recuerdas? Ahí mismo en Romanos, ya lo estudiamos. Dice Pablo en Romanos 13, 10, el amor, estamos hablando del amor, el amor no hace mal al prójimo, o sea, no hace mal a tu hermano. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo se reduce a una vida de amor por Dios y por el prójimo. Todo en nuestra vida cristiana se reduce a esto, al amor por Dios y por el prójimo. Cristo nos ha dado esa gran ventaja a ti y a mí. Piensa, ya no estamos nosotros amarrados a leyes, a tradiciones, a reglas. Ya no estamos en eso, estamos en el tiempo de la gracia. Cristo nos ha dado esta libertad, no necesitamos hacer más nada. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que si tú te enfocas en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo, has cumplido la ley. ¿Tú quieres seguir matando carneros? ¿Seguir guardando días? ¿Seguir limitándote en comer ciertas comidas? Cristo nos ha dado una libertad inmensa. Ahora, ¿se te hace difícil? Yo he escuchado personas que dicen, pero ¿por qué me voy a privar yo de disfrutar ciertas cosas? ¿Sí? De disfrutar lo que a mí me gusta, dejar mis comodidades. Si yo estoy bien con Dios, ¿por qué no puedo seguir haciendo todo lo que a mí me gusta? ¿Sí? ¿Por qué no puedo seguir haciendo todo lo que Cristo me ha dado libertad de hacer? Y más difícil aún si tengo que hacerlo por un hermano que me ha dañado. ¿Por qué voy a hacerlo por este impío pecador mundano asqueroso?
Y nos duele y nos cuesta hacerlo por ellos, al limitarnos y ponernos a su nivel. Nos duele. No sé si tú piensas así, o lo has pensado, o estás pensando en este momento. O sea, me estás diciendo que tengo que limitarme, aunque sé que tengo libertad en Cristo, tengo que limitarme por este que está aquí a mi lado o aquí enfrente. ¿Piensas así? Hubo hace años un hombre. Este hombre tenía una relación excelente con Dios. Este hombre tenía una amistad realmente muy cercana y muy estrecha con Dios. Y Dios, por esa relación tan cercana, Dios le había otorgado todo a este hombre. ¿Sí? Disfrutaba de todo lo que le gustaba. Dios le había concedido comodidades y servicios y todo lo que él quería se hacía. Era muy rico y no le hacía falta nada. Así vivía él. Sin embargo, hubo un día que comenzó él a limitarse a sí mismo por beneficio de otros. ¿Sí? Dejó sus comodidades, dejó todo lo que disfrutaba, dejó su casa, dejó incluso a su padre. Se comenzó a vestir como los otros hombres y vivió como el más pobre de los pobres hasta el día de su muerte. Pero no quedó ahí, sino que ahora todos los que creen en él les ha otorgado todas las riquezas y beneficios que él tiene. Ese hombre es Jesucristo, el cual nos ha dado el mayor ejemplo de sacrificio. Si él hizo todo lo que hizo por amor a ti, a pesar de lo que tú eres, a pesar de cuántas veces le has fallado, a pesar de cuántas veces le has insultado, y aún así se despojó de todo lo que él tenía y todo lo que él era por amor a ti, ¿por qué no podemos considerar el sacrificio por amor a mi hermano? Para Cristo, tu hermano y tú valen exactamente lo mismo. Sigue diciendo el versículo 15, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, está diciendo, no sea que por falta de amor hacia tu prójimo se pierda aquel por quien Cristo pagó el mismo precio que pagó por ti. La falta de amor, mi hermano, destruye. La falta de amor destruye. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque muchas personas han usado esta frase de forma incorrecta. ¿Sí? Dentro de la iglesia han usado esta frase de forma incorrecta. ¿Cuál frase? Donde dice, no hagan que por tu comida se pierda. ¿Sí? Esta frase la usan muchas personas para alegar que la salvación se pierde. ¿Okay? Hay personas que dicen, no, bueno, aquí dice que se pierde aquel por quien Cristo murió. Entonces usan esta frase para decir, oye, la salvación sí se pierde. Y realmente esta es una traducción que ocupa la Reina Valera, ¿sí? No sea que se pierda, dice que está mal interpretada. Realmente, si tú tienes una Biblia Reina Valera, te vas a dar cuenta que dice, no sea que se pierda aquel por quien Cristo murió, y es una palabra que está mal interpretada en la traducción. Incluso hay una Biblia, la TLA, no sé si la has visto, la traducción lengua actual. Si tú tienes un smartphone y puedes ver ahí la TLA, ese versículo, literalmente ese versículo, fíjate lo que dice, no sea que se vaya al infierno aquel por quien Cristo murió. O sea, lo traduce de una forma muy radical, ¿sí? Y prácticamente lo que está afirmando esa traducción es que puede perder su salvación un creyente. Ahora, la palabra que ocupa aquí Pablo en el griego, en el original, para se pierda es apolúo, que significa literalmente arruinar o destruir. No significa se pierda, significa arruinar o destruir. Si tú tienes otras traducciones como la NBI, la NTV o la Biblia de las Américas, vas a ver que dice destruir, ¿sí? Y no se refiere realmente a que pierda la salvación, sino más bien está hablando Pablo que puede recibir un daño espiritual causada de un creyente hacia otro creyente por la actitud egoísta. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede ser un daño espiritual que puede sufrir el creyente? Vamos a verlo de esta forma. Destruir, hermano, es lo contrario a ¿qué? A edificar o a construir, ¿sí? Lo que da a entender que con nuestra actitud
muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es limitando a nuestro hermano en su crecimiento espiritual. Nuestra actitud egoísta limita a nuestro hermano en su crecimiento y de eso debemos abstenernos por amor a la obra de Cristo que ha hecho en él. Termina diciendo el versículo 15, por quien Cristo murió, por quien Cristo hizo una obra salvífica y porque Cristo hizo esa obra nosotros podemos estarla destruyendo con nuestra actitud egoísta. Piensa esto, Cristo nos amó a todos de la misma forma. El mismo sufrimiento que él tuvo en la cruz por ti, lo tuvo por tu hermano. La misma sangre que él derramó por ti, la derramó por tu hermano. La agonía que pasó en esa cruz por ti, también la pasó por tu hermano. Es por eso que ningún hermano debe de ser rechazado, sino más bien debe de ser ayudado en un desarrollo espiritual, aunque cueste, aunque nos cueste. Supe de un caso, esto de primera mano nos lo platicó el matrimonio que lo vivió. ¿Sí? Unos hermanos que fueron a un restaurante a comer. Bueno, si no, ¿a qué vas a un restaurante? Fueron a un restaurante a comer. Y ahí, cuando llegaron a ese restaurante, se encontraron a su pastor. ¿Sí? Y curioso, porque dijeron, mira, ahí está el pastor, vamos a saludarlo. Y es interesante porque cuando el pastor se encuentra en las ovejas, ni te pelan, ¿verdad? Te voltean, ahí está el pastor, volteate. Pero cuando las ovejas se encuentran al pastor, sí dicen, ahí está el pastor, vamos a saludarlo. Y ya fueron a este matrimonio, fueron hacia el pastor estaba de espaldas y no los veía venir. Entonces vienen y se acercan a él y lo saludan, pastor, ¿cómo está? Y justo en el momento que ellos llegan, llega el mesero con el platillo y se lo sirve al pastor. Y lo que le está sirviendo el mesero era una rica y suculenta moronga. ¿Tú sabes lo que es moronga? ¿No? Te doy chance que lo googlees ahí. Moronga. Moronga es un platillo hecho con sangre. ¿Sí? Es un platillo que se hace con sangre. Entonces la hermana cuando lo ve casi se desmaya. Pastor, ¿cómo es posible que usted coma eso? Dice la Biblia que no debemos de comer sangre, específicamente en el Génesis capítulo 8, versículo. Le salió lo bíblico a la hermana, ¿no? No debemos comer sangre, pastor. ¿Cómo es posible que usted esté haciendo esto? El pastor lo que hizo en ese instante fue hablarle al mesero inmediatamente y decirle, por favor, recoge el plato. Lo voy a pagar como quiera y te voy a pedir otra cosa, pero por favor recoge el plato. Y el mesero se lo llevó. Ahora, de acuerdo a lo que hemos estudiado en este pasaje, ¿sí?, que estamos viendo ahorita, dime si es pecado comer moronga. Ya veo aquí los... Vamos a llegar a eso ahorita. Fíjate, regresa al versículo 14, ya lo vimos. Dice, si alguien piensa que es inmundo, para él lo es. ¿Verdad? Eso dice el verso 14 en tu Biblia. Pero este pastor bien pensó en la edificación de sus hermanos débiles en la fe. E hizo lo que Cristo hizo por él, sacrificio. ¿Sí me explico? Aunque él sabía que él estaba bien, para él, no debía permitir que fuera criticado aquello que para él es bueno. Dice el versículo 16 en tu Biblia, no sea pues que vituperado vuestro bien. Al hacer algo que es bueno, debemos hacerlo de tal manera que nadie pueda criticarlo, que nadie pueda hallar falta de eso que estamos haciendo nosotros, aunque requiera ¿qué? Sacrificio. Quizá tú te estés preguntando, pero ¿cómo es posible que voy a sacrificar una suculenta moronga? Eso no es posible. De verdad, hermano, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué nos cuesta tanto despojarnos del yo. ¿Por qué nos cuesta tanto despojarnos de ese ego, de ese yo, de mi beneficio, de mi comodidad, de lo que a mí me gusta? ¿Por qué nos preocupamos tanto por disfrutar de todo lo que este mundo ofrece, de todos sus placeres? ¿Sí? Si nuestro verdadero enfoque como creyentes debería de estar fuera de este mundo, en la eternidad con Cristo. ¿Por qué nos enfocamos tanto en lo que está aquí?
Y nos cuesta tanto trabajo. Lo que vivimos aquí no se compara con lo que vamos a vivir en la eternidad con Cristo, mi hermano. Piensa esto. Mientras vivas aquí, tu enfoque debe de estar allá. Tal como sería en la eternidad, debemos de vivir aquí en lo terrenal. Dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? Este reino de Dios, del cual Pablo está hablando aquí, es la esfera en la cual tú y yo nos movemos desde el momento en que creímos en Cristo. O sea, tú y yo creemos en Cristo y nos empezamos a mover en una esfera, ¿sí? Y que realmente es lo que estamos tú y yo anunciando. Lo que anunciamos con nuestra vida cada día en nuestro cristianismo. El reino de Dios es lo que tú y yo proclamamos con nuestra actitud, con nuestro sometimiento hacia Dios. Entonces, no se trata de la comida que comas, no se trata de la bebida que bebas, dice Pablo, sino de la justicia, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Ese es nuestro andar, nuestra esfera donde tú y yo nos movemos. Ahora, ¿cómo sé que ando en esa justicia, esa paz y ese gozo? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Sabes cómo? De acuerdo a tu relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la justicia habla de la santidad y la obediencia que tengas a Dios. La paz de Dios se refleja en tu relación con las demás personas, y el gozo del Señor se refleja en la actitud permanente de alabanza y gratitud sin importar las circunstancias que estén pasando en tu vida. Ahí es donde se ve que estamos viviendo en esa esfera del reino de Dios, de justicia, de paz y de gozo. Todo esto es en el Espíritu Santo por el Señor. ¿Recuerda lo que dice el verso 8 del capítulo 14 ahí mismo en tu Biblia? ¿Qué dice? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, sea pues que vivamos o que muramos. Hasta hay un corito que me estaba acordando ahorita. Pues si vivimos, para Él vivimos. Está muy bonito, me encanta. Lo voy a buscar en Spotify al rato. Nuestra vida entera, mi hermano, está al servicio de Dios. O sea, todo lo que tú hagas, pienses, hables, actúes, sientas, debe de estar al servicio de Dios, ¿sí? Al servicio de Cristo. Somos sus representantes, tú y yo, aquí en la tierra, de amor, ¿sí? Para con los demás. Lo que Él hizo por ti aquí en la tierra, debemos de mostrarlo a las demás personas haciendo lo mismo por ellos. Es lo que nos está diciendo. ¿Sí? En esto le servimos a Él y de esto obtenemos beneficio, dice el verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En qué servimos a Cristo? Está haciendo referencia a lo que dice el versículo anterior, ¿sí? Está haciendo referencia a la justicia, a la paz y al gozo en el Espíritu Santo. Este servicio tenemos que hacerlo a las personas que nos rodean, el servicio de justicia, servicio de paz, servicio de gozo hacia los demás. Si no basta, mi hermano, solamente con que tú y yo vengamos a la iglesia, lo aprendamos, lo memoricemos y tengamos el conocimiento teórico, sino el práctico, nuestra vida diaria. ¿Cómo es que realmente lo estamos haciendo allá afuera? ¿Cuándo nos topamos con las demás personas? Porque Cristo lo hizo en un momento contigo, ¿cómo lo vas a hacer tú con los demás? ¿Cómo lo vas a vivir? Y vivir de esta manera, dice Pablo, agrada a Dios. Y no solamente eso, sino que también es aprobado por los hombres. Y eso es de beneficio. ¿Por qué? Porque parte de nuestra responsabilidad, tuya y mía, como creyentes, es que mientras estemos aquí en este mundo, contribuir con el avance del evangelio. No sé si tú sabías eso. ¿O creías que solamente era para los pastores y líderes? Necesitamos tú y yo, como creyentes, que trabajar o contribuir para que el evangelio de Cristo crezca y continúe, que Cristo sea conocido como sirviéndole en justicia, sirviéndole en paz y sirviéndole en gozo delante de las personas. Y esto va a ser una herramienta excelente para que se cumpla ese propósito. A veces somos cristianos, ¿cómo le dicen? Cristianos a la secreta, ¿no? Allá afuera no me vean, no soy cristiano. Y así, no. Nuestra responsabilidad es de que donde quiera que tú estés, reflejes el mismo carácter de Cristo. En tu trabajo, en tu casa
y en tu intimidad también. Recuerda que nuestro fin es la mutua edificación. Que tú y yo nos ayudemos unos a otros a estar creciendo, ¿sí? Nuestro compromiso, mi hermano, es hacia afuera. A veces creemos que porque soy cristiano tengo que recibir, y llegamos con ese pensamiento, ¿no? Vengo a la iglesia para que me den, ¿sí? Y realmente no, nuestro compromiso es que mi hermano sea edificado, que mi hermano sea fortalecido y que Cristo sea glorificado con mi actitud en la vida de mi hermano. Dice el verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo, fíjate lo que dice, sigamos, se está refiriendo a que vayamos detrás de o que persigamos lo que conduce a la paz. Esa es la exhortación, que tú vayas hacia donde está la paz. Caminemos en la dirección que nos lleve a ti y a mí a un crecimiento mutuo. Y mi hermano, esto se trata de decisiones que tú y yo tomamos día a día. Tomar decisiones correctas y desechar decisiones incorrectas. Y tú y yo sabemos por sentido común cuáles son cuáles. Piensa esto, cuando conduces tu carro, que vas hacia tu casa, y te topas en una bifurcación, es una palabra muy grande, ¿no? Una Y o dos caminos, ¿no? En tronque, acá. Te topas con una bifurcación. ¿Qué camino agarras para ir a tu casa? Pues el que lleva a tu casa. Obviamente. O sea, si te agarras el otro, pues te va a llevar a otro lado. Pero ¿por cuál es la diferencia? Que tú sabes cuál es tu objetivo, ¿cierto? Tú sabes hacia dónde vas. Y eso te da a ti la capacidad de tomar la decisión de ir hacia tu casa. Trayéndolo a nuestra vida cristiana, si sabemos que la exhortación bíblica es a seguir el camino de la paz y la mutua edificación, o sea, ese va a ser nuestro destino establecido, la paz y la mutua edificación, ¿sí? Cuando te topas con situaciones que te pueden llevar hacia otro lado, ¿qué decisión tomas? Cuando te topas con una situación que no te va a llevar hacia la paz ni a la mutua edificación, ¿qué decisión tomas? Porque está en ti la decisión. ¿Qué debes hacer? Si el camino en el que voy no me está llevando a lo establecido por Dios para mí, ¿qué debo de hacer? Regresarme. Detente, regrésate por el camino que es correcto, ¿sí? Debes regresar e ir por el camino que Dios dice que es correcto para ti. Tú y yo, mi hermano, tenemos la suficiente capacidad para tomar esas decisiones. Y sabes que no es porque eres muy inteligente, ni mucho menos, sino porque Cristo te la ha dado. Ese es otro beneficio de Cristo para tu vida. Él te da la capacidad de tomar decisiones correctas. Dios te ha dado esa capacidad a través de su Hijo Jesucristo y así también por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú y yo hemos sido diseñados en Cristo Jesús, que dice Efesios 2:10. ¿Te acuerdas? Porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Él de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. ¿Quién es el que las preparó? Dios. Y Él y nosotros en quién estamos para hacerlas en Cristo. Esa capacidad que tenemos para tomar buenas decisiones y andar en buenas obras nos las ha dado Cristo. Tú la tienes. Sácala de la bolsa. Si no tomamos, hermano, en consideración el amor por los demás, la justicia, la paz y el gozo, muy probablemente estaremos haciendo lo contrario a edificar. Y sabes que muy probablemente nos estemos volviendo piedras de tropiezo para nuestro hermano. ¿Qué dice el verso 20? No destruyas, ¿qué? La obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es muy probable que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos causando daño a nuestro hermano. Ni siquiera, o sea, ¿no? Puede estar causando daño a tu hermano y ni siquiera tú te estás dando cuenta de esto. ¿Y sabes qué? El problema es que la mayoría de esas veces, si no es que todas las veces, ni siquiera nos importa. No nos importa si le estoy haciendo daño o no a mi hermano. Vivimos nuestra libertad en Cristo porque soy muy maduro y tengo una libertad tan grande, pero vivo esa libertad de una manera muy egoísta y muy descuidada, lo cual puede llegar a destruir a mi hermano. ¿Tú sabías eso? Solamente me preocupo por mí,
no le tomo importancia a nada que me rodea. Hermano, esa actitud no edifica. Esa actitud no ayuda. Cuando Pablo dice, no destruyas, aquí en el versículo 20, es una exhortación directa a dejar de hacer algo que ya estás haciendo. Tienes que notar que en este momento tú y yo estamos viviendo una forma en la cual estamos dañando a nuestro hermano por nuestra actitud egoísta. Y Pablo nos dice, no destruyas, deja de hacerlo ya, dice Pablo. Es un llamado ¿a qué? A examinar, a identificar y a actuar. Necesitas tú examinar tu vida, cómo te mueves, ¿sí? Necesitas identificar en qué estás fallando y empezar a cambiar para beneficio de los demás. Es un llamado a dejar de ver solamente por ti y empezar a ver por los demás. Hace unos días platicaba con una pareja y les decía, piensen esto. Somos personas tan egoístas, ¿sí? Que solamente siempre buscamos satisfacción para nosotros mismos. Siempre buscamos el satisfacernos a nosotros. Y usamos a nuestra pareja para satisfacerme a mí, ¿no? Y cuando yo estoy satisfecho, ahí muere. Muchas gracias. Tú también tienes que estar satisfecha porque yo estoy satisfecho y ahí muere. Y es como vivimos y es como actuamos. Y imagínate esto. Si cada uno de nosotros en nuestro matrimonio se enfocara más bien a satisfacer la necesidad de la otra persona, sabiendo que la otra persona va a satisfacer mi necesidad, ¿sabes una cosa? La satisfacción no tendría límite. Porque yo me voy a preocupar por ti y tú por mí y va a ser una explosión. Explosión, es decir. Ahora, traigamos esto a la iglesia. Traigamos esto al cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros nos enfocáramos en la edificación del otro? Sabiendo, sin preocuparme de que alguien más va a preocuparse por mi edificación y yo voy a estarme preocupando por la edificación de los demás. ¿Sabes qué pasaría? ¿Te das cuenta de cuánto pudiéramos crecer como iglesia? ¿Y cuánto pudiéramos estar firmes todos nosotros? Si yo me enfoco en ti y tú te enfocas en mí, en lugar de solamente satisfacerme a mí y a mi ego. Eso es lo que quiere Cristo. A eso nos ha llamado Cristo. Normalmente llegamos a la iglesia buscando ¿qué? Buscando recibir, ¿no? Vengo lleno de problemas y voy a una iglesia a que me ayuden. Y está bien, la iglesia es para eso, es para ayudar. El problema es que muchas personas, desde que llegan y llevan 15 años en la iglesia, ¿sí? Seguimos con la misma actitud de que no, síganme dando. Y en el momento en que dejan de darme, me enojo y me voy. Y eso pasa en muchas iglesias. Lo que Dios busca en su iglesia, mi hermano, en ti y en mí, es que todos den y vivan en unidad, soportándose unos a otros en el amor de Cristo. Pero si con nuestra actitud nuestro hermano tropieza o se ofende o se debilita, no andamos en amor. ¿Quieres hacer lo bueno? Edifica a tu hermano. Ayúdale en su debilidad. No discutiendo en las diferencias, como dice el versículo 1 de Romanos 14. No discutas quién tiene la razón o quién es mejor o quién tiene mayor conocimiento de la Biblia. No se trata de eso, sino de afirmarlo en la fe. Dice el verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno, ¿ya cambió Pablo de postura o qué? Primero dijo en el verso 14 que todo se podía y ahora dice que bueno es no comer. No se está contradiciendo. Pablo está afirmando que nuestra libertad, de la cual habló, está limitada a nuestro hermano, ¿sí? Nada que haga tropezar o se ofenda o se debilite. Verso 22. ¿Tienes tu fe? Dice Pablo. Tenla para contigo delante de Dios. O sea, mantén tu propia convicción de lo que crees ante Dios solamente. Es necesario que todo creyente que se considera maduro en la fe entienda su libertad, la disfrute y la mantenga, pero solamente entre Dios y Él. Hermano, no está mal. Gloria a Dios porque eres un creyente maduro. Pero manténla entre tú y Dios solamente. Vive tu libertad, pero vívela en Cristo y ya nada más. No se trata de jactarse de lo maduro que somos delante de los demás. Gloríate de tu madurez
delante de Dios y en tu intimidad con Dios. He escuchado hermanos que incluso han dicho, no me importa que se ofendan, si se ofenden por lo que hago es porque son inmaduros. Y así hay hermanos dentro de la iglesia que no les importa a las demás personas, son inmaduros, que se ofendan, no importa. Hermano, tu actitud está destruyendo a tu hermano débil en la fe y eso está reprobado por Dios. Tú tienes fe, dice Pablo, tenla para contigo delante de Dios. A tu hermano tienes que ayudarlo para que no peque y para que su conciencia o duda no lo condene. Sigue diciendo el versículo 22, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La NBI o la Nueva Versión Internacional lo traduce de una manera más entendible. El verso 22 dice, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa de lo que hace. Y está conectado con el verso 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come, ¿qué? Es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Tengamos en cuenta algo, el tema bajo discusión no es el pecado directamente, sino los escrúpulos personales del creyente, o sea, lo que el creyente cree y vive con eso. Pablo está hablando de cosas que no son malas en sí, si te das cuenta, pero que se vuelven malas en aquellos que lo consideran malo. No son malas en sí delante de Dios, pero se vuelven malas porque en su conciencia lo consideran malo. El que duda es condenado porque no lo hace con fe, dice el versículo 22. Ahora, no estoy diciendo que todos hagan de todo para que sean maduros. No estoy hablando de eso. De hecho, parte de la madurez es conocerse a sí mismo y conocer sus límites. Por ejemplo, si vienes de una vida pasada en la cual sufriste de alcoholismo, por así decirlo, ¿sí? Y el Señor te sacó de ahí, te rescató, te limpió y te perdonó, ¿sí? Aunque otros podemos entender que tomarse una copa de vino no tiene nada de malo, el que ha pasado por alcoholismo y se le presenta una copa de vino enfrente, ¿sabes qué va a pasar? Muy probablemente en él va a haber duda. Muy probablemente su conciencia le va a decir si es bueno o no. ¿Por qué? Porque él viene de un trasfondo, un contexto del que sufrió alcoholismo. Para él puede haber duda. Y si dudando toma esa copa de vino, para él es pecado. ¿Sí me explico? Algunos pueden hacer ciertas cosas que la conciencia no les remuerde, ¿sí? No se preguntan siquiera si es lícito o no, simplemente lo hacen porque Dios les ha dado esa libertad y esa conciencia limpia ante situaciones, ¿sí? Pero otros por su vida anterior pueden generar dudas en su corazón que van a condenarlos. No es necesario hacer cosas basado en lo que otros hacen, o sea, no porque otros hacen ciertas cosas, yo tengo que hacerlo, porque si es así, ¿sabes qué va a pasar? En lugar de estar ejercitando mi fe, voy a estar ejercitando el pecado. Porque yo estoy dudando y aún así lo estoy haciendo. Hermanos, a nivel personal, cada uno debe de vivir de tal manera que esté seguro de agradar a Dios. Esta clase de vida se basa en la fe que Él nos ha dado. Sin embargo, esto no es el cuadro completo. No solamente se trata de Dios, sino porque agrado a Dios, tengo que bajarlo al nivel también de considerar a mi hermano que es débil. ¿Sí? No debemos hacer nada que provoque caer al hermano. Si otro nos viera haciendo algo que considera malo y lo imita por causa de nuestro ejemplo, para él sería pecado porque no puede hacerlo con fe. Le es imposible hacerlo con fe si duda, hermano. En este caso, lo que puede ser bueno para ti y para mí, ¿sí? Motiva al otro a pecar. Y así nuestro bien se convierte en mal para los demás. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades para con los otros y sin saberlo podemos estar provocando que nuestro hermano peque. Es necesario que ante toda libertad, primeramente protejamos a nuestros hermanos que son débiles en la fe. Al que está a tu lado, al que está enfrente de ti, es necesario que ante toda libertad, aunque toda madurez que tú tengas, te limites hacia él, ¿sí? Protegiendo sus flaquezas
sus debilidades y sus temores, sus dudas. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Conoces cuáles son las debilidades de tu hermano que está enfrente de ti o atrás de ti? Es más, ¿conoces a tu hermano que está ahí a tu alrededor? Para construir necesitamos primeramente conocer el terreno. Si tú vas a hacer un edificio, primeramente necesitas conocer cuál es el terreno, ¿cierto? A veces necesitamos limpiarlo porque hay maleza, hay troncos, hay árboles y necesitas tú limpiar todo para poder construir ahí. A veces necesitamos nivelarlo porque hay altibajos en el piso. Otras veces necesitamos escarbar profundo, pero cuando se hace todo el trabajo bien hecho, tendrás un edificio seguro y fuerte. Para trabajar con tu hermano, necesitas conocer a tu hermano, ¿sí? Ayudarlo a limpiar su corazón, porque muchas veces traen maleza de su trasfondo, de su vida anterior. Necesitamos también ayudarlo a que sea nivelado con Cristo y su palabra. Y si hace falta escarbar en su corazón, hazlo. Tendremos una iglesia segura y firme. Hermanos, si sabemos que la iglesia de Cristo se fortalece en la unidad, ¿no sería conveniente comenzar a procurarnos los unos a los otros? Comenzar a conocernos, construirnos, unirnos. Vivimos en una zona en construcción realmente. Y esta forma de vivir va a ser de aquí hasta que Cristo venga. Tú y yo solamente vamos a ver el edificio terminado cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve allá con Él. Allá vamos a ver la perfección. Pero mientras llega ese momento, necesitamos seguir aprendiendo a edificarnos unos a otros mientras esperamos ese glorioso día. ¿Cómo puedo yo ayudarte a ti? ¿Cómo puedes tú ayudarme a mí? ¿Cómo puedes edificar al que está a tu lado o atrás? ¿Qué te parece si comenzamos con nuestro hogar? Con nuestros hijos. Cuidando a nuestros hijos en sus flaquezas, en sus debilidades, limitando nuestra libertad a lo que les pueda causar duda y por consiguiente pecado. Busca construir y estar al pendiente de no destruir con tu actitud. Amémonos de esa forma tú y yo, hermano. Traigamos firmeza en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, para que Cristo sea glorificado. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos ayude en esto? Inclina tu rostro y cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, confesamos que hemos fallado. Confesamos que somos personas que no podemos con nuestras propias fuerzas y que lejos muchas veces de ayudar, Señor, destruimos. Lejos muchas veces de edificar, Señor, derrumbamos a nuestros hermanos. Te pedimos perdón. Perdón porque tú has hecho una obra excelente, Señor, perfecta en cada uno de nosotros. Nos has dado libertad, nos has dado amor, compasión, misericordia y nos has fortalecido, Señor, pero a veces en nuestra jactancia de que somos libres en ti, estamos lastimando a los demás. Perdónanos y ayúdanos. Queremos ser una iglesia firme. Quizá yo he tenido discusiones o problemas con mi hermano, quizá no he puesto atención y no le dé importancia, Señor, y tenga una actitud de que no me importan los demás. Señor, quiébranos y muele, Señor, nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, primeramente, ser edificados en ti y al mismo tiempo edificar a los demás para la gloria de tu nombre. Señor, somos personas débiles, somos personas frágiles y muchas veces nos rompemos con tantito que nos hagan, Dios. Permite que podamos ayudarnos mutuamente a crecer en amor, en compasión y en misericordia, tal y como tú lo hiciste en su momento, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Sea glorificado en tu iglesia. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios te bendiga, hermano. Hermanos, un aviso rapidito. Gracias, poquito por el... Gracias a Dios.